Bueno, bienvenidos al vídeo resumen del pleno del mes de mayo de 2025, un pleno muy interesante porque fue en el que se trajo el asunto de la conexión del agua para Covadú. Para poco más dio, había un par de facturas ahí sobre las que pregunté, que lo pondré más adelante, pero vamos ya con el asunto, con el tema del agua de Covadú. Vamos con la intervención que hace inicialmente el alcalde. Segundo punto del orden del día, expediente 142-2025, solicitud de la cooperativa Covadú para el suministro de agua potable desde la red de transporte de Zamora. Es importante no perder de vista lo que dice el alcalde. La petición es suministro de agua potable desde la red de transporte de Zamora. Bueno, como sabéis, se ha conexionado desde Zamora al depósito de Villaralbo el agua, y entonces Covadú solicitó el enganche a la red, antes de llegar al municipio, con la autoridad que llega al municipio, y llegó a un acuerdo con Somacil, que es la que ejecuta la obra del abastecimiento, y Somacil le hizo la obra desde la teoría hasta las instalaciones de Covadú, porque el pago por parte de Covadú económico, y se le hizo la obra. Se han enganchado a la tubería que viene de Zamora, y lo que se pretende es darle agua no para la fábrica, sino para la zona que tiene el restaurante, cosas que se necesita agua, porque para la fábrica no utiliza. Y bueno, eso Covadú solicita en base a que tiene una parte que está estudiando y una serie de motivaciones para solicitar la tomando más o menos, puedo explicar mejor. Bueno, es interesante lo que dice el alcalde, aunque se oye fatal, es verdad que el sonido está hecho una pena. Hice todo lo posible por arreglarlo, pero bueno, es lo que hay, es con lo que tengo que trabajar. Pues es interesante lo que dice, que se conecta antes de la entrada del pueblo, lo especifica ahí, que la obra la hace Somacil para llevar el agua hasta las instalaciones de Covadú, donde insisten que no es para tratamientos industriales, como él dice, sino para otras cosas. Y luego después le da la palabra al secretario, no sé muy bien por qué, como si fuera el secretario a aclarar o tuviera él algo que decidir sobre todo este asunto, pero le pasa la palabra al secretario. Lo que se de lo que se trata aquí es no de que se conecten a la red municipal, es decir, de los vecinos de Villaralbo, del depósito de Villaralbo, sino que se conecten a la red que es una filial construida, que está dentro del término municipal, pero que no es la que va a ir al depósito de Villaralbo. En este caso sería autorizarles el suministro, de esa manera, y también luego ejercer de intermediario entre Somacil y Covadú para cobrarles la tasa correspondiente, que para ello habría que aprobar un nuevo reglamento de agua que también ya está en consulta pública, y una ordenanza fiscal con la tasa correspondiente, que no sería la tasa que le estamos cobrando, que el ayuntamiento le cobra a los vecinos, sino que sería la tasa que ha acordado con Somacil más el porcentaje o los céntimos que demás que se le quiera cobrar por el público. Y de eso se trata. Esto es un trámite que pide tanto Somacil como, en su caso, va a pedir el Ayuntamiento de Zamora o la Confederación Hidrográfica del Duero, y para ello se tiene que aprobar. Bueno, en esta intervención que hace el secretario hay dos elementos interesantes a destacar. La primera de ellas es que, aunque se insiste en que el agua se va a tomar antes de la llegada a la red de abastecimiento de Villaralbo, el permiso se solicita al Ayuntamiento de Villaralbo. Es decir, ¿por qué solicitan permiso al Ayuntamiento de Villaralbo para coger agua si se supone que no es agua de Villaralbo? Pues tendrían que pedírselo a otro, ¿no? Pero al Ayuntamiento de Villaralbo, si no va a ser agua de Villaralbo, ¿por qué le piden el permiso?
Y luego después hace referencia también a la necesidad de actualizar la ordenanza de la prestación del servicio de agua, porque lógicamente se va a servir agua potable en zona rústica, algo que no debería ocurrir, y que confirma también el hecho de que aunque ellos estén pinchando fuera, quien va a cobrar el agua o quien va a tener que gestionar el cobro del agua es el Ayuntamiento de Villaralbo. Es decir, es un poco contradictorio. Por un lado, se insiste en que ese agua no es de Villaralbo, pero el permiso para cogerla la tiene que dar Villaralbo, y para facturarla quien tiene que modificar la ordenanza, las dos, la del servicio y la ordenanza fiscal, es el Ayuntamiento de Villaralbo. En fin, no sé, creo que es otra de las claves del asunto aquí. Es un importante tema que se conecta antes de que llegue el agua a Villaralbo, que el agua vaya a nuestro depósito. Para el tema de presiones y de caudal y demás no va a afectar en nada, porque la conexión va a ser antes de llegar a Villaralbo. Bueno, en esta intervención continúa diciendo el alcalde que no va a pasar nada, porque como se pincha fuera de la red de abastecimiento de Villaralbo, pues no va a haber ningún problema ni de suministro ni de presión. Pero claro, el objetivo de Covadú, que es lo que ponen ellos en su escrito, es tomar al menos 50 millones de litros. Pues esos 50 millones de litros tienen que salir de algún lado, y a alguien le van a afectar seguro. Y si es Villaralbo el que tiene que dar el permiso y el que tiene que gestionar el cobro de ese agua, pues no sé. Yo diría que a quien va a afectar es a Villaralbo. ¿Por dónde sube la subida? Pues por el camino que va al canal. Por el camino al canal, tiene una impresión confederación que va por encima de las fincas, va al canal adelante, y luego cruza el canal, va por la finca donde están las placas solares y cruza por debajo de la carretera, por debajo de la carretera para pasar la energía de las placas solares y el agua que pasa por debajo del canal. A petición del Partido Socialista, pues el alcalde explica por dónde va a ir la tubería, y luego pues pido la palabra y hago la intervención, que os la dejo a continuación. Bueno, yo antes de explicar el sentido de mi voto, creo que es necesario pues, entender un poco la historia que nos ha traído hasta aquí y saber todo lo que ha ocurrido. Bueno, como todos sabemos, los problemas de suministro de agua potable en Villaralbo se remontan hasta donde alcanza mi memoria. Supongo que los más mayores pues, se alcanzarán más todavía. Primero problemas de distribución, después problemas de progresiva contaminación, de manera que no se extraña encontrar vecinos y vecinas que en algún momento han tenido problemas de agua por su falta o por falta de presión o porque directamente no era apta para el consumo. En este contexto, el 10 de octubre de 2023, el Ayuntamiento de Zamora firma con los pueblos del Alto, entre ellos con Villaralbo, un convenio que permite que estos pueblos puedan abastecerse del agua de la capital. En su cláusula tercera, este convenio establece que el agua solo podrá ser destinada al abastecimiento de las poblaciones. En el anexo 1 de este convenio concreta la cantidad de agua destinada a Villaralbo, que es 217.826 metros cúbicos al año. Por otro lado, los ayuntamientos, como ha explicado el alcalde, pues firman un segundo convenio, en este caso con Somacil, para la cofinanciación de las obras necesarias para traer este agua desde Zamora hasta Villaralbo y el resto de pueblos. En cuanto a los costes de esa obra, pues en el caso de Villaralbo, el importe que tienen que pagar es de 223.760 euros, repartido en varias anualidades desde el 2021 hasta el 2025. En las condiciones de abastecimiento de ese segundo convenio, se establece que en concepto de mantenimiento de la infraestructura, el Ayuntamiento de Villaralbo tendrá que abonar a Somacil 0,4182 euros por metro cúbico sin impuestos. Esta es la situación de la que partimos, es decir, dos convenios, uno Villaralbo, Ayuntamiento de Zamora, otro Villaralbo, Somacil para las obras. En este contexto, en noviembre del 24, la cooperativa Covadú solicita la exención de impuesto de construcciones, instalaciones y obras en relación con las obras que está realizando para la mejora de las instalaciones. En este expediente se incluye un acuerdo privado que ha firmado Covadú y Somacil en junio de 2023 para pinchar en la tubería de agua que viene desde Zamora hasta Villaralbo para poder llevar agua a sus instalaciones.
En las estipulaciones que recoge ese convenio entre Covadú y Somacil, Covadú establece que sus necesidades iniciales de agua serán de 50.000 metros cúbicos al año y especifica que ese suministro será para agua de proceso. Yo entiendo que se trata de procesos industriales, un proceso pues no tiene mucho que ver con consumo humano. Bueno, dado que Covadú no forma parte del convenio con el Ayuntamiento de Zamora por el que se reparte el agua, esos 50.000 metros cúbicos que solicita, todo parece indicar que saldrán de la cuota que tiene asignado Villaralbo, porque es a Villaralbo a quien le está solicitando la autorización. De esta manera, Covadú cogerá un 22% del agua que ha sido asignada por el Ayuntamiento de Zamora para los vecinos y vecinas de Villaralbo, agua que utilizará no para consumo humano, sino para procesos, como ellos indican. Ese agua se la cobrará directamente Somacil a Covadú con un incremento de 0,05 euros el metro cúbico sobre el precio establecido para el resto. Por lo que respecta a las obras, Covadú ha abonado a Somacil 58.000 euros para la ejecución de esas obras para llevar la tubería hasta sus instalaciones. Con estos antecedentes se trae a este pleno la solicitud que Covadú hace al Ayuntamiento de Villaralbo para la conexión de su tubería al ramal que viene a Villaralbo. Esta autorización implica que el Ayuntamiento autorice suministro de agua potable en suelo rústico, algo que no tiene la obligación de hacer, tal y como lo indica el informe jurídico del secretario, del que se desprende que la obligación del suministro de agua potable por parte de los ayuntamientos se refiere al abastecimiento y consumo doméstico dentro del suelo urbano. Tampoco la ordenanza reguladora de la tasa por abastecimiento de agua del Ayuntamiento de Villaralbo recoge que se pueda prestar este servicio fuera del núcleo urbano, por lo que habría que modificar la ordenanza tal y como ha indicado el secretario en su intervención. Como resulta que ya hay un suministro de agua potable en suelo rústico, el informe jurídico concluye que en aras a la igualdad cabría también autorizarse el suministro que ahora se solicita por parte de Covadú. Claro, esto plantea la duda de qué pasaría si cualquier vecino, en aras a esa igualdad, solicitase abastecimiento de agua potable en su finca rústica. Siguiendo estas circunstancias, desde nuestro grupo vamos a votar en contra por los siguientes motivos. Primero, consideramos que quitar a los vecinos de Villaralbo un 22% inicialmente, como indica el convenio de Covadú y Somacil, del agua potable puede poner en riesgo el nuevo suministro, cronificando nuevamente el problema del agua en el pueblo. Se podría pensar que como tenemos pozos, podemos cubrir los posibles picos de demanda, pero claro, es que en ese caso estaríamos hablando de sustituir agua de calidad, que se lleva a Covadú para usos industriales, por agua de menor calidad para los vecinos y vecinas de Villaralbo. En la actualidad se está trabajando, el segundo punto, o sea, el segundo motivo por el que nosotros ponemos, es porque en la actualidad se está trabajando en la redacción de las nuevas normas urbanísticas, con lo que resulta más que previsible un posible incremento del suelo urbano, lo que llevaría, es de suponer, un incremento de la población, lo que a su vez comprometería aún más ese suministro de agua. Y lo más importante, en nuestra opinión, es que no se tiene en cuenta que quien solicita la autorización, esta autorización para coger el 22% del agua de Villaralbo, no es un vecino de Villaralbo. Covadú tiene su sede social en Moraleja y por lo tanto es vecino de esa población. Se da así la paradoja de que tengamos que autorizar en el Ayuntamiento de Villaralbo que un vecino de Moraleja pueda consumir el 22% del agua de los vecinos de Villaralbo. Dado que Moraleja también se beneficia del agua de Zamora, ¿no debería Covadú haber pinchado en Moraleja y solicitado autorización en Moraleja, que además dispone de 20.000 metros cúbicos de cuota más que Villaralbo? Desde nuestro grupo, finalmente, no entendemos que se pretendan destinar 50 millones de litros, esos son los 50.000 metros cúbicos, son 50 millones de litros de agua de calidad a procesos industriales, cuando la propia industria refleja en sus escritos que ya dispone de pozos con los que se ha venido suministrando hasta ahora. En fin, yo voy a votar en contra. Bueno, pues eso es para lo que dio de sí la intervención. No sé si voy a añadir algo más. O sea, en resumidas cuentas, Covadú ya tiene agua
se suministra de sus pozos, pero al amparo de la obra que llevaba el agua a Villaralbo, pues decide que le sale a cuenta pinchar y tomar 50 millones de litros, que supone un 22% de la cuota, porque Villaralbo tiene una cuota asignada desde Zamora del agua que procede de Zamora para el consumo de la gente. Es decir, no es cierto que haya que darle agua a Covadú porque no tenga agua, no. Lo que Covadú quiere es agua de calidad barata. Esa es la cuestión. Si Covadú quiere agua de calidad o quisiera agua de calidad, el procedimiento normal que debería haber seguido como una industria que es o bien depurar el agua que obtiene de sus pozos, o bien solicitar a la Confederación Hidrográfica del Duero una captación para su uso y potabilizar el agua que sale de ahí. Entiendo que lo más barato es efectivamente pues pinchar en el agua que lleva a los vecinos de Villaralbo y obtener el agua de ahí. Bueno, pues siguiendo la lógica empresarial tiene todo el sentido, pero no sé hasta qué punto a los vecinos de Villaralbo esa idea les asienta bien. Y nada más, lo voy a dejar aquí. Si alguien quiere ver, bueno, pues la respuesta del alcalde con referencia a si Covadú está en el término de Moraleja o está en el término de Villaralbo, que parece ser que es lo único que le importaba en ese momento, pues lo puede hacer viendo el vídeo completo del pleno y también las intervenciones sobre las facturas. No lo voy a alargar más porque si no ya no sería un vídeo resumen, sería el vídeo completo del pleno. Y ya está, venga, hasta aquí hemos llegado. Venga, hasta luego.